Si pensamos en el mundo de nuestros abuelos y lo comparamos con el nuestro, el salto es Es abismal. totalmente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia, la tecnología han avanzado a una velocidad que marea. Ujú. Hoy curamos enfermedades que antes eran sentencias de muerte, nos comunicamos al instante, el mundo se achicó y nuestra calidad de vida mejoró de formas que, bueno, ni soñaban. Claro. Pero, y este es el gran pero, todo ese poder ha abierto una caja de Pandora, una llena de preguntas que son muy complicadas. Preguntas que antes eran para la ciencia ficción. Exacto. ¿Para filósofos o escritores? Y justo ahí, en el epicentro de ese terremoto, es donde hoy hablamos de biomedicina. Ok. Que ya no es solo el médico que te receta algo, no. Es la suma de la biología, la química, la genética, la ingeniería, todo al servicio de la salud. Entiendo. Y en medio de ese torbellino, para que no perdamos el rumbo, surge una disciplina que es más necesaria que nunca, la bioética. Es, digamos, nuestro intento de ponerle un cable a tierra a todo este progreso. Un cable a tierra. Me gusta esa idea. Sí, Entonces, esa es nuestra misión para esta charla. Vamos a sumergirnos en qué es exactamente la bioética, cuáles son las reglas del juego que intenta poner. y cómo el derecho, que siempre parece ir un par de pasos por detrás, Siempre. intenta dar respuesta a dilemas como la clonación, la fecundación asistida. Dilemas que antes no existían. Para nada. Para todo esto nos vamos a basar en un análisis académico muy profundo que nos va a guiar en este laberinto. Muy bien. Empecemos por el principio. La palabra bioética, como decías, suena muy moderna, casi como algo de los últimos 20 años. Y lo es, relativamente. El término se acuñó recién en 1971. Ah, mira. Lo propuso un oncólogo llamado Van Rensselaer Potter. Y su idea era muy simple y a la vez, muy potente. ¿Cuál era? Crear un puente. Un puente entre el conocimiento biológico y los valores humanos para mejorar la calidad de vida. Claro. Si desglosamos la palabra, es muy intuitiva. Del griego bios, que es vida, Ujú. y etike, que es ética o moral, Exacto. la ética de la vida. Suena bien, pero también un poco vago, ¿no? ¿Qué significa en la práctica? Cierto. Por eso hay definiciones más precisas. Por ejemplo, una muy aceptada dice que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida, a la luz de los principios y valores morales. Ok, más académico. Sí. Pero mi favorita, por lo clara que es, la da una profesora llamada Fresco. A ver. Ella dice que es el conjunto de discursos y prácticas interdisciplinarias que procuran dar respuesta a los problemas morales que los avances de la biología plantean a la sociedad. Ah, eso lo cambia todo. O sea, no es un club exclusivo para médicos y científicos. ¿Para nada? Es una conversación que nos incluye a todos. Precisamente. Porque los problemas que plantea nos afectan a todos. Por eso se habla de distintos niveles. Niveles. Sí. Tienes la microbioética, que es la más clásica. La relación entre un médico y un paciente. El secreto profesional, el consentimiento. Justo. Luego, un nivel más arriba, está la mesobioética, que analiza las decisiones a lo largo de toda una vida, desde la reproducción hasta los cuidados paliativos. Entiendo. Y finalmente, está la macrobioética, que se enfrenta a los problemas gigantes. La manipulación del genoma, las pandemias, los temas que pueden afectar a toda la especie. Es como ir haciendo zoom hacia afuera, desde mi consulta con el doctor hasta el futuro de la humanidad. Exacto. Ahora, mencionaste la relación médico-paciente. Históricamente esa relación era muy, pero muy distinta. Se la describe como verticalista, casi autoritaria. Sí. Suena un poco paternalista, ¿no? Ujú. Como si el paciente no tuviera ni voz ni voto. Es que no la tenía. Durante más de 2000 años, desde Hipócrates, el principio que guiaba la medicina era uno solo: la beneficencia. Hacer el bien. Hacer el bien y evitar el mal. Punto. El médico, con su conocimiento, decidía qué era lo mejor para el paciente. Y el paciente confiaba y obedecía. Era una relación completamente asimétrica. ¿Y qué rompió ese modelo? Porque hoy eso sería impensable. Si un médico me dice, tómate esto porque yo lo digo, salgo corriendo de ahí. Lo que lo rompió fue la democratización de la sociedad. Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, surgen las declaraciones de derechos humanos. Claro. Y la idea de la dignidad y la libertad del individuo se vuelve central.
El paciente deja de ser un objeto de cuidado para convertirse en un sujeto de derechos. Y eso introduce un segundo principio que lo cambia todo: la autonomía. Por fin. La idea de que es mi cuerpo, mi vida y por lo tanto mi decisión. Exactamente. El modelo actual funciona con ambos principios en tensión. El médico, ejerciendo la beneficencia, te dirá: basado en la evidencia, este es el diagnóstico, estas son las opciones. Con sus riesgos y beneficios. Exacto. Y yo recomiendo esta. Pero es el paciente, ejerciendo su autonomía, quien tiene la última palabra. El famoso consentimiento informado. El consentimiento informado, siempre que sea una persona mentalmente capaz, la decisión final es suya. Vale. Tenemos al médico con su principio de hacer el bien Ujú. y al paciente con su principio de yo decido. Parece un buen equilibrio, pero me da la sensación de que falta alguien en esta ecuación. Falta el actor más grande y a menudo invisible: la sociedad. Ah, claro. La medicina ya no es solo un médico y un paciente, es un sistema complejo de hospitales, clínicas, seguros de salud, Las farmacéuticas, los ministerios. todo eso. Y la sociedad introduce el tercer gran principio: la justicia. Es decir, cómo distribuimos los recursos que son limitados de una manera equitativa. ¿Quién accede a un trasplante? ¿Quién paga por los tratamientos carísimos? Esas son las preguntas. Ya veo. Entonces lo que tenemos es una especie de tira y afloja de 3 vías. El médico dice, sé lo que es mejor para tu salud. El paciente responde: es mi cuerpo y yo decido. Y el sistema de salud por detrás pregunta, ok, pero ¿quién paga esto y cómo lo repartimos para que alcance para todos? Ese es el corazón de la bioética. Es un conflicto permanente. Un nudo casi imposible de desatar. Y justo en medio de esa batalla, para que la cosa no explote, es donde tiene que intervenir el derecho, no para imponer una moralidad, sino para establecer lo que se llama una ética de mínimos. Unas reglas básicas para que el sistema no se derrumbe. Justamente, Y este equilibrio entre autonomía, beneficencia y justicia ya es complejo de por sí. Pero me imagino que se va a otro nivel, a una dimensión completamente nueva, cuando ya no hablamos solo de curar, sino de cambiar la esencia misma de una persona. Ahí es donde entra la genética, ¿no? ahí es donde el tablero de juego se incendia. Uf, La genética, que es el estudio de la herencia, tiene una promesa increíble: identificar los genes que causan enfermedades terribles y quizás corregirlos. La intención es loable. claro. Pero hay una advertencia muy seria que resuena en todos los debates. En estos procesos se sabe cómo y por qué se comienza, pero no cómo se termina. La gente se asusta mucho cuando oye hablar de manipulación genética. ¿Cuál es la línea que se cruza ahí? ¿Qué diferencia la genética que cura de la que genera tanta controversia? Es una distinción crucial. Por un lado, tienes la genética médica, cuyo objetivo es diagnosticar o prevenir enfermedades. Por ejemplo, saber si una persona tiene una predisposición alta a cierto tipo de cáncer. Ok, ¿eso es preventivo? Exacto. Pero el terreno pantanoso es el de la ingeniería genética. Aquí ya no hablamos de leer el mapa, sino de redibujarlo. Es la recombinación artificial de material genético. La posibilidad de cortar y pegar genes. Correcto, para crear combinaciones que no existen en la naturaleza. Y las posibilidades son infinitas. Y aterradoras. No solo curar enfermedades, sino mejorar la especie. Más inteligencia, más fuerza, elegir el color de ojos. Exactamente. Abre la puerta al diseño de seres humanos. Y eso nos enfrenta a preguntas éticas de una magnitud sin precedentes. ¿Quién decide que es una mejora? Crearíamos una nueva forma de desigualdad entre los genéticamente mejorados y los naturales. Es un territorio con riesgos enormes y desconocidos. Por eso el derecho tiene que intervenir, y siempre volviendo al mismo punto de partida: el respeto a la dignidad humana como límite infranqueable. Esto puede sonar muy abstracto, pero estos dilemas están ocurriendo ahora mismo en hospitales y tribunales. Vamos a bajarlo a tierra con casos concretos. Empecemos por uno que hasta hace poco era pura ciencia ficción: la clonación. ¿Que ya no lo es? La clonación es, en términos sencillos, crear una copia genética de un ser vivo a partir de una de sus células, sin reproducción sexual. Y el debate es doble, entiendo. Sí, por un lado, la clonación reproductiva, o sea, crear un ser humano completo genéticamente idéntico a otro.
algo que la mayoría de países prohíben por los enormes dilemas éticos que plantea sobre la identidad, la unicidad del ser. Y la otra cara de la moneda. Es la clonación terapéutica. La idea aquí no es crear un ser humano, sino clonar embriones en sus primeras fases para obtener células madre. Células madre compatibles con un paciente. Exacto. Que podrían usarse para regenerar tejidos y curar enfermedades como el Parkinson o la diabetes. La controversia es evidente. ¿Es ético crear y destruir un embrión aunque sea para salvar una vida? Y si hablamos de embriones, el siguiente paso lógico es la fecundación asistida. Aquí los dilemas parecen multiplicarse exponencialmente. De una manera increíble. Para empezar, tienes las técnicas que usan el material genético de la propia pareja. Ujú. Y las que recurren a donantes de óvulos o esperma. Claro, lo que ya abre debates sobre la identidad y el derecho a conocer el origen biológico. Pero el verdadero campo de minas, legal y ético, al menos en muchos países como Argentina, surge de las preguntas que nadie ha respondido oficialmente. ¿Cómo cuáles? Preguntas fundamentales. ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿En la fecundación? ¿En la implantación en el útero? ¿Más adelante? Mayor problema práctico: los embriones crioconservados. Los embriones sobrantes que se congelan. Exacto. Para aumentar las probabilidades de éxito, se suelen fecundar varios óvulos, pero solo se transfieren uno o dos. Los demás se congelan. Y hay cientos de miles de estos embriones en un limbo legal. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la pregunta. Son propiedad de la pareja. Se pueden donar, destruir, usar para investigación. Un momento, ¿me estás diciendo que en un tema tan delicado como el destino de embriones humanos, la decisión final a menudo queda en manos de clínicas privadas por un vacío legal? En muchos casos sí, Eso es impactante. Suena a que es una bomba de tiempo. lo es. Y genera una brecha de justicia enorme, porque al no estar regulado de forma clara por el sistema público, se convierte en un servicio al que solo acceden quienes pueden pagarlo. Y surgen otros dilemas. Sí. ¿Se puede realizar una fecundación con el esperma de un hombre ya fallecido? ¿Qué pasa con la maternidad subrogada? Son abismos legales. Esto me lleva a otro caso extremo que pone a prueba los principios que mencionamos. ¿Qué pasa cuando un paciente, ejerciendo su autonomía, toma una decisión que directamente pone en riesgo su vida? ¿Hasta dónde llega su derecho a decidir? Ese es el test definitivo. Y en Argentina, el caso que marcó un antes y un después fue el caso Bajamondes. Un testigo de Jehová. Exacto, que se negaba a recibir una transfusión de sangre que los médicos consideraban vital. El caso llegó a la Corte Suprema y es fascinante ver cómo razonaron los jueces. Hubo distintas posturas. Sí, aunque llegaron a la misma conclusión: respetar la voluntad del paciente. ¿Y cómo lo argumentaron? Algunos jueces se basaron puramente en el principio de autonomía. El derecho de toda persona a decidir sobre su propio cuerpo es inviolable. Incluso si esa decisión nos parece irracional o nos lleva a la muerte. Incluso en ese caso. Otros lo enfocaron desde la libertad de conciencia y de religión, pero el mensaje final fue claro: la voluntad del paciente capaz prevalece. ¿Y eso zanjó el debate para siempre? No del todo. El fallo fue un hito, pero en la doctrina legal sigue habiendo matices. Está la postura mayoritaria que defiende la autonomía a ultranza. ¿Y la otra? Otra corriente que se pregunta si el Estado no debería intervenir en casos muy extremos. Si una negativa es, por ejemplo, producto de una depresión, o si se considera totalmente caprichosa o terca y no responde a un sistema de valores profundo. Es una zona gris. Supongo que esta tensión entre la ley y la ética se ve en otros campos. Hay áreas donde la ley sí ha intervenido, pero aún así persisten los dilemas. Absolutamente. Un ejemplo claro es la ablación y trasplante de órganos. Ok. A diferencia de la fecundación asistida, aquí sí hay una ley bastante clara en muchos países, para regularlo y sobre todo para evitar el tráfico de órganos. La ley suele permitir donaciones entre familiares directos. Exacto. Pero la realidad siempre es más compleja. ¿Qué pasa con un amigo íntimo, un amigo del alma, que quiere donar un riñón? La ley no lo contempla, pero éticamente, ¿cómo se lo niegas? Los jueces se han encontrado con esos casos. Y han tenido que improvisar soluciones. Y también hay situaciones donde la ley no dice nada y los jueces terminan dando respuestas totalmente opuestas, ¿verdad? Sí. Y el ejemplo más dramático son los casos de fetos con anencefalia. Una malformación gravísima. Gravísima. El bebé nace sin parte del cerebro y el cráneo, y es incompatible con la vida extrauterina.
Las madres, enfrentadas a llevar a término un embarazo sabiendo que el bebé morirá a las pocas horas, han pedido a la justicia permiso para inducir el parto. ¿Y los tribunales? A lo largo de los años han dado fallos completamente contradictorios. Algunos lo autorizan, priorizando la salud psíquica de la madre. Otros lo prohíben, aferrándose a la protección de la vida desde la concepción. Es la prueba de la falta de un criterio unificado ante una tragedia humana. Totalmente. Entonces, después de este recorrido, la sensación es abrumadora. La ciencia avanza como una locomotora, creando realidades que hace 30 años no existían, y la ética y el derecho vienen detrás corriendo tratando de entender qué pasó y cómo regularlo. Ujú. Estamos hablando de la definición misma de la vida, la muerte, la identidad. La conclusión es que nadie tiene la respuesta en solitario. Es imposible que esto lo resuelvan solo los médicos, o solo los abogados, o los filósofos. O los políticos. Menos. La complejidad es tal que exige que todos se sienten en la misma mesa. Y por eso, en los últimos años, ha cobrado una importancia vital una figura clave: los comités de bioética. En hospitales e instituciones de investigación, Exacto. que no son una especie de tribunal que dicta sentencia, ¿o sí? Para nada. Y esa es la clave. Su misión no es votar y decidir por mayoría esto se hace y esto no. Entonces, ¿cuál es su función? Su verdadera función es mucho más sutil y necesaria. Es analizar, informar y, sobre todo, clarificar. Ponen todos los elementos sobre la mesa: los datos científicos, lo que dice la ley, los principios éticos en juego. Las diferentes posturas morales. Todas. Y al final explicitan los consensos, pero también, y esto es muy importante, los disensos. Su objetivo es que cualquier decisión que se tome con toda la información y la deliberación posibles. Son como los traductores en esta torre de Babel de la biomedicina. Me gusta esa analogía. Y la advertencia final que se desprende de todo esto es contundente. Cuanto más tiempo dejemos pasar sin abordar estos temas de frente, con leyes claras y debates sociales abiertos, más difícil será hacerlo. La tecnología no va a esperar. Y eso nos deja con la pregunta del millón, la que flota sobre toda esta conversación. A ver, En una era donde el progreso científico supera constantemente nuestra capacidad de llegar a un consenso ético y legal, ¿cómo nos aseguramos como sociedad de que nuestra tecnología no avance a costa de nuestra humanidad?